Buenos días. Good morning. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. It's a blessing to be with you this morning. Saludos desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario, Greetings from the beautiful city of Collingwood, Ontario, donde Dios está haciendo una obra maravillosa. where God is doing a marvelous work. Dios está moviendo God is moving por su Santo Espíritu, by His Holy Spirit, trayendo sanidad, bringing healing, trayendo libertad, bringing freedom, trayendo milagros bringing miracles para aquellos que creemos en su nombre. for those of us who believe in His name. Porque el Señor es bueno Because the Lord is good y para siempre and His mercy es para siempre su misericordia. endures forever. Come on, people. Vamos. Are you awake? ¿Están despiertos? Porque el Señor es bueno For the Lord is good y para siempre and His mercy es para siempre. endures forever. Su misericordia es para siempre. His mercy is forever. ¿Sabes que cuando estés atravesando problemas, Do you know that when you're going through problems, cuántas veces atravesamos por how many of problemas? us sometimes go through problems? Lo primero que tenemos que hacer The first thing that we need to do es no parar de alabar. is to not stop praising. Y muchas veces es que no siento alabar. And many times, well, I don't feel like worshiping, praising. No importa, no es acerca de sentir, It's not about feeling, es acerca de creer. it's about believing. No es vivir en el alma, It's not to live in the soul, es vivir en el it's to espíritu. live in the spirit. Y el espíritu And the spirit no vive en las does emociones not live in the emotions ni en los sentimientos, or feelings que muchas veces that many se times convierten turn into en enemigos. enemies. Muchas veces queremos tener buenas emociones, Oftentimes we want to have good emotions, buenos sentimientos good feelings para adorar. to praise. Pero el Señor nos dice, But the Lord says to us, levanta, arise lift up, or lift up un sacrificio de alabanza. a sacrifice of praise. ¿Cuándo son los sacrificios de alabanza? When is the sacrifice of praise? Cuando es difícil alabar. When it is difficult to praise. Cuando no tiene sentido en tu mente humana. When it doesn't make sense in your human mind Darle gracias a Dios to give thanks to God por lo que estás atravesando. for what you're going through. No es que Dios sea masoquista, It's not that God is a masochist, sino que Dios but God quiere oír wants to de tu hear boca, from your mouth, de mi boca, from my mouth, alabanza praise y gratitud and gratitude en medio de la prueba. in the midst of the trial. Amén. Amen? El día de hoy vamos a estar aprendiendo Today we're going to be learning acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. about the 7 churches of Revelations. No vamos a aprender cada una de We're not going ellas. to go through each one of them. Es poco el tiempo que tenemos, We've got a short time to do it. pero quiero enfocar nuestra atención But I want to focus our attention en la primera y en la tercera iglesia. on the first and the third church. ¿Cuántos saben que hay 7 iglesias en el How many of you know there's Apocalipsis? 7 churches in Revelations, Las cuales yo creo which I believe que revelan that reveal la condición the de condition nuestro corazón. of our hearts? Cada una de esas iglesias Each one of those churches están en el Apocalipsis are in Revelations, y Dios habla a la and iglesia God speaks to the church y dice cuál es la condición and says what the condition de is cada iglesia. of each church. Yo creo que no solamente califica la condición de nuestro corazón, I believe that not only the condition of our heart qualifies, pero también califica but also la condición que hay en nosotros. what qualifies is the condition that's within us. Y espero que podamos entender And I hope that we're able to que understand tenemos que movernos that we need to move a la condición to the condition que Dios le agrada. that pleases God, Porque no podemos quedarnos because we cannot en remain una condición in a condition que no le dé gloria a Dios. that does not give glory to God. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Antes de empezar a leer las 2 iglesias, vamos al libro de Juan primeramente. Before we begin to read about the 2 churches, let's go to the book of John first. Estábamos aprendiendo la semana pasada Last week we were learning que el Señor that the Lord quiere tener tu atención wants to have your attention. y que podamos nosotros entender And for us to be able to understand la importancia the importance del Espíritu de Dios of the Spirit of God en tu vida y en mi vida. in your life and in my life.
Tú y yo You and I no podemos vivir la vida del Espíritu cannot live the life of the Spirit sin el Espíritu de Dios. without the Spirit of God. Tú y yo You and I no podemos ser espirituales cannot be spiritual sin el Espíritu de Dios. without the Spirit of God. Sin el Espíritu de Dios, Without the Spirit of tú God, y yo you and I somos carnales are carnal y somos almáticos. and we're soulish. Sin el Espíritu de Dios, Without the Spirit of no God, podemos we caminar cannot walk en el Espíritu. in the Spirit. Tenemos que aprender a We entender need to learn to understand que necesitamos al Espíritu, that we need the Spirit así como necesitas el oxígeno para just as you respirar. need oxygen to breathe. Si no hay oxígeno, If there's no oxygen, no puedes respirar. you cannot breathe. ¿Alguna vez usted ha buceado? Have you ever gone Scuba diving. Have you ever gone scuba diving? Never do that. Usted tiene que, bueno, si tiene oxígeno, claro. If you have oxygen, Bueno, puedes entrar y then you puedes can go in respirar. and breathe. Pero si no tienes oxígeno, But if you have no oxygen, tus pulmones your lungs son los únicos que tendrán la are the only capacidad ones that will have the ability, the capacity de aguantar el tiempo to withstand the time que puedas estar dentro for you to be under sin respirar. without breathing. Hay buzos There are scuba divers que son profesionales that are que professionals puede durar un minuto, that can last a minute, 2 minutos, 2 minutes, 3 minutos 3 minutes sin respirar. without breathing. Yo creo que yo no aguanto ni 10 minutos sin respirar, ni 10 segundos I can't even last 10 seconds without sin breathing. respirar. Necesito I respirar. need to breathe. Pero ¿qué pasa? But what happens Cuando alguien que necesita respirar, when someone that needs to breathe necesita el oxígeno, needs the con oxygen esa with desesperación, that desperation? no respiras normalmente. You don't breathe normally. Respiras como que You breathe like necesitas ese oxígeno. you need that Porque oxygen, ese oxígeno because that oxygen es la vida is the life que da el cuerpo. that it gives to the body. Sin el Espíritu de Dios, Without the Spirit of God, no hay vida espiritual. there's no spiritual life. El día de hoy, Today, yo quisiera que aprendiéramos algo I'd like for us to learn something que realmente marcara tu corazón. that would really mark your heart. Porque el enemigo de tu alma Because the enemy of your soul es un ladrón, is a thief, es padre de mentiras he's a father of lies, y es el que quiere and he is the one that wants detener tu caminar en el Señor. to hold back your walk in the Lord. ¿Usted se ha percibido de eso? Are you aware of that? Usted tiene un enemigo You have an enemy, y muchas veces no duerme. and many times he does not sleep. ¿Alguna vez usted ha tenido una pesadilla Have you ever had a nightmare donde en su sueño está siendo usted atacado? where in your sleep you're being attacked? In your dreams. Your dreams? Y es que usted se quiere como despertar And then you want to wake up y usted no puede despertarse. and you can't wake up. Pero cuando usted está bajo ese ataque But when you're under that attack y usted está persuadido and you're persuaded de que el nombre de Jesús, that the name of la Jesus, sangre de Jesús, the blood of Jesus, tiene poder, has power, aunque usted no pueda hablar en su sueño, even though you cannot speak in your dream, porque muchas veces el temor because sometimes fear paraliza, paralyzes. pero en la mente, But in the en mind, el pensamiento, in the thoughts, cuando tú empiezas a when you declarar begin to declare la sangre de the Jesucristo blood of Jesus Christ tiene poder, has power, la sangre de the blood of Jesucristo Jesus tiene Christ poder, has power, el nombre de the name Jesucristo of Jesus te Christ reprenda, rebuke you, algo sucede. something happens. ¿Por qué? Why? Porque entraste Because you entered in de estar en un sueño from being in a sleep a mode entrar to enter in a una realidad. to a reality. La religión Religion, es prácticamente como un sueño. it's practically like a dream or like you're sleeping. Hay mucha gente dormida There are many people asleep en la religión in religion, y no están conscientes and they're not conscious de una realidad. of a reality. Tu mente Your mind tiene 3 pisos. has 3 levels or 3 floors. Ya, 3 levels. Primeramente tienes tu consciente First, you have your conscious,
luego tu your inconsciente unconscious, y luego tu and your subconsciente. subconscious. Son 3 There's niveles. 3 levels. Cuando yo estoy despierto, When I'm awake, yo estoy consciente. I'm conscious. Pero al momento que yo me But the duermo, moment that I fall asleep, soy inconsciente I'm unconscious de lo que me rodea, of what surrounds me porque estoy dormido. because I'm asleep. La única persona que está The only consciente person that is es aquellos conscious que estén despiertos. are those that are awake. Saben lo que está pasando. They know what's happening. Pero el momento But at the moment de que en el espíritu that in the spirit, uno se pone en ese segundo nivel de inconsciencia, you come into that second level of consciousness, inconscious, of being unconscious, estás dormido espiritualmente. then you're asleep spiritually. No estás despierto a una You're not realidad. awake to a reality. Y lo que más desea el enemigo de And tu what the alma enemy of your soul desires es de most que estemos is for us dormidos to be asleep espiritualmente, spiritually, creyendo que believing estamos despiertos. that we're awake. Por ejemplo, hay personas For example, there are people, que le llaman aquellos que se levantan sonámbulos. there are Sonámbulos. people that are sleepwalkers. Hay personas que se There are levantan, people that get up, están despiertos, they're awake, entre comillas, quote unquote awake, pero están dormidos. but they're asleep. Tienen los ojos abiertos, Their eyes are open, caminan, they walk, hablan, they speak, pero no están conscientes but they're not de la conscious realidad. of the reality. No están They're not conscientes conscious de la conciencia. of the conscious. Están inconscientes. They're unconscious. Están dormidos, They're asleep, pero están despiertos. but they're awake. Muchas veces podemos la iglesia llegar a ser Many times the church, we can become como una iglesia dormida, like a church that is asleep, pero que aparente estar despierta. but that appears to be awake. Y está en un nivel de su conciencia And it's at a level of subconsciousness cuando Dios quiere traer conciencia. when God wants to bring conscious. Y el subconsciente And the subconscious es donde es prácticamente el basement, podríamos decir, is where we could probably call it el sótano, o el the sótano, basement, lo de abajo. the lower level. Pero ese nivel muchas But veces that level, oftentimes, de todo lo que uno ha almacenado, of everything that you've stored, muchas veces de ese subconsciente, many times from that subconscious, el inconsciente se alimenta. the unconscious feeds off of. Y muchas veces tenemos que estar con mucho cuidado. And many times we need to be very careful ¿Qué es lo que metemos what it is that we put en in nuestra conciencia to our y conscious luego en nuestra and then our inconsciencia unconscious, y luego se baja al and subconsciente? then it goes to your subconscious. El libro de Juan, capítulo 14, John chapter 14 versículo 15. and verse 15. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Juan 14, John 14 versículo 15. and verse 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. It's over there. If you love me, keep my commandments. 14, 15. Yeah, 14, 15. Yeah. Si me amas, guarda mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. Otra vez. If you love me, keep my commandments. O sea, el Señor nos dice, So the Lord says to us, si me amas, if you love me, ven a la iglesia. come to church. Si me amas, If you love me, ofrenda y diezma. give your tithes and offerings. Si me amas, If you love me, sé un buen discípulo. be a good disciple. No lo dice. He doesn't say that. Dice la Biblia, si me amas, The Bible says, if you love me, guarda keep mis mandamientos. my commandments. Porque el guardar su palabra Because to keep his word es una demostración is a demonstration de que verdaderamente that truly lo amamos. we love him. Ahora escúchame, Now listen,
Yo no puedo guardar su palabra I cannot keep his word sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Yo necesito un ayudador I need a helper para poder guardar la to be able palabra. to keep the word. Si no tengo ese If I ayudador don't have that en mis helper propias fuerzas, in my own en mi strength, propia in my own naturaleza, nature, no puedo, I cannot. no puedo. I cannot. Hay mucha There are gente many people que quiere who want to agradar a Dios please God sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Es It's imposible, impossible. es It's imposible. impossible. Por eso es que la religión That's why religion siempre trae un esfuerzo, always brings an effort, pero es de la carne. but it's of the flesh. En mi amado México, In my beloved Mexico, el día 12 de diciembre the 12th of December, se celebra el día de una virgen, they celebrate the day of a virgin y la Virgen de Guadalupe en México. of Guadalupe in Mexico. Y mucha gente And many people quiere agradarle a la Virgen, want to please this virgin, y hay gente que camina por semanas, and there's people that walk for weeks, cientos de kilómetros, hundreds of kilometers, miles de kilómetros, thousands of kilometers, porque quieren agradar because they want to a please esta deidad this deity que no es lo que Dios quiere, that is not what God wants. pero mucha gente lo hace. But many people do it. Son millones de personas It's millions of que people están entregadas a la idolatría, that are giving themselves to idolatry. y cuando llegan And when they get y there están algunos kilómetros and they're kilometers away de ese lugar de reunión, from that place of gathering, ya caminaron they walked por días. for days. Ahora Now tienen que empezar en sus rodillas they need to begin on their knees a caminar to walk durante kilómetros for kilometers en sus rodillas. on their knees. ¿Por qué? Why? Porque piensan que haciendo eso Because they think that by doing están that, agradando they are pleasing a Dios. God. Esa es la religión That is religion que te pide, that que demands te of you, exige that asks of you sacrificios, sacrifices, que hagas for you to do sacrificios. La sacrifices. gente llega People arrive con sus rodillas completamente ensangrentadas. with their knees completely full of blood. Y cuando llegan a ese lugar, And when they arrive at that place, dicen, they say, ya cumplí I fulfilled con la promesa que había hecho. the promise I had done. ¿Y qué resultados hay? And what results are there? Simplemente satisfacer To simply satisfy un pensamiento a thought que no vino del corazón de Dios, that did not come from the heart of God, sino vino de el espíritu de mentira, but it came from a lying spirit, porque Satanás es padre de mentira. because Satan is a father of lies. Y te voy a llevar a la And palabra. I'll take you to the No word. te ofendas los que me están viendo. Don't be offended, those who are watching. Te voy a llevar a la I palabra will take you to the word, y te voy a decir qué es lo que el enemigo hace. and I will tell you what the enemy Porque el does. enemigo siempre quiere imitar Because the enemy always wants to imitate y falsificar and counterfeit lo genuino. what is genuine. De modo que dice la palabra The word en el says, versículo in 16, verse 16, y yo rogaré al Padre and I will pray to the Father, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. and he will give you another helper that he may abide with you forever. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. The Spirit of truth whom the world cannot receive. El Espíritu de verdad. The Spirit of truth. Dígalo conmigo, el Say it with Espíritu me, de the verdad. Spirit of truth. Y dice, el cual And it says, whom el mundo no puede recibir. the world cannot receive. O sea que cuando yo estoy en el mundo So when I am in the world y no conozco a Jesús, and I do not know no Jesus, conozco al Señor, I do not know the no Lord, conozco al Padre, I don't know the no Father, conozco el plan de I don't know salvación, the plan of salvation, estoy bajo un espíritu I am under a spirit, de mentira, a lying spirit. a deception spirit. Necesito recibir el espíritu de verdad I need to receive the Spirit of truth para que el espíritu de so mentira that this lying o el spirit espíritu de decepción or the deceptive spirit ya no esté más gobernando mi mente. can no longer reign my mind. Y dice la palabra, porque no lo ve ni le conoce. For he does not see it, nor does it know it.
O sea, la gente del mundo So the people of the world, no lo puede ver they cannot see him, ni lo conoce. nor do they know him. Pero vosotros But you lo conocéis know him, porque vive con vosotros y estará en vosotros. for he dwells with you and will be in you. Versículo 18. Verse 18. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. I will not leave you orphans, I will come to you. Esa es una promesa. That is a promise. Dilo conmigo. Say it with me. No soy huérfano. I am not an orphan. Otra vez. Again, No soy huérfano. I am not an orphan. Gloria a Dios que no somos huérfanos. Glory to God that we're not orphans. Amén. Amen. Vamos al versículo 26. Let's go to verse 26. Versículo 26. Verse 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I said to you. Versículo 27. Verse 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. O sea que el mundo So the world también ofrece otra paz. also offers another peace, Pero esa paz but that es peace falsa. is counterfeit, Esa paz That no peace es genuina. is not genuine. Porque la paz del Señor Because the peace of the Lord tiene una característica has a characteristic que la paz del mundo no puede dar. that the peace of the world cannot give. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Let your heart not be troubled, neither let it be afraid. No se turbe vuestro corazón Let not your heart be troubled, ni tengas miedo. neither let it be afraid. Vamos al libro de Apocalipsis. Let's go to the book of Revelations. El libro de Apocalipsis. The book of Revelation. Vamos a Apocalipsis 2:6. Let's go to chapter 2 and verse 6. ¿Cuántos decimos, Señor, enséñanos? How many of us say, Lord, teach us. Enséñanos tu palabra. Teach us your word. Espíritu de Dios, Spirit of God, abre los ojos open the eyes de mi entendimiento. of my understanding. Bueno, vamos a empezar del principio para que podamos más rápido. Let's start from the beginning so we can Dice finish faster. El versículo número 1. Verse 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. To the church of Ephesus write, these things he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of 7 golden lampstands. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found themselves liars. Versículo 3. Verse 3. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have this against you, that you've left your first love. Condición. Condition. Mucha gente Many people ha dejado su primer amor. have left their first love. Y todo nos puede pasar a cada uno de nosotros. And that can happen to each one of us. Dice, versículo 5. Verse 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré y te quitaré tu candelabro de tu lugar. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Versículo 6. Verse 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
Y luego el siguiente versículo dice, And the next verse says, el que tenga oídos para oír, he who has an ear to hear, oiga let him hear lo que el Espíritu what the Spirit de Dios of God dice says a la iglesia. to the church. ¿Cuántos tenemos oídos? How many of us have ears? Dice la Biblia The Bible que says esta iglesia that this church de Éfeso, of Ephesus, el Señor the Lord empezó a hablarle began to speak to y a it decirle cuál era la condición espiritual en la que se encontraba esa iglesia. and to tell this church the spiritual condition that they found themselves in. Y termina diciéndole a la iglesia And it ends off by saying to the que church lo único que la iglesia tenía that the only thing that the church had, positivamente también, positively as well, de que no recibía that it did not receive y no and practicaba it did not practice lo que le llamaban what they called la doctrina the doctrine de los nicolitas. of the Nicolaitans. Nicolaitans. Ahora yo quiero llevarte a esto, escúcheme por I favor. want to take you to this. Esto Listen. es bien importante. This is very important. ¿Cuántos saben que el enemigo How many of you know that the enemy solamente necesita only needs poner 20% de mentira to put 20% lie a una verdad to a truth para que ya no sea la verdad? so that it's no longer a truth? La verdad The truth tiene que ser 100%, needs to be 100%. no puede ser It 90% cannot be 90% y 10% de mentira. and 10% lie. La verdad siempre es pura. The truth is always pure. Dígalo conmigo. Say it with me. La verdad The truth es is 100% 100% pura. pure. De modo que, ¿qué significa el nombre de Nicolitas? So what does the Nicolaitans mean? Viene de la palabra griega It derives from the Greek word que Nico significa that Nico means dominio o conquista. dominion or conquest. Y la palabra Laos, And the word Laos, que es lo segundo de Nicolás, which is the second one of Nicholas, significa means un pueblo a people, a town, o gente or people que es laica. that is. Laico. No sé lo que es laico. Me acuerdo la palabra. Ah, ok. Dice, de modo que la composición de los nicolitas So the composition of the Nicolaitans se traduce como esto: is translated as this: dominio dominion sobre el pueblo. over the people. Dominio Dominion sobre el pueblo. over the people. El enemigo The enemy se había metido had gone en la iglesia in the church con los primeros líderes. with the first leaders. Ups. ¿Cómo puede pasar esto? How can this happen? Porque, bueno, la palabra dice que nuestra condición puede cambiar. The word says that our condition can change. El Señor un día le dijo a la iglesia The Lord one day said to the church a través de Pablo a los Gálatas, through Paul to the Galatians, ¿quién los fascinó who bewitched you para no obedecer a la to not verdad? obey the truth? Iglesia, Church, ¿cómo podemos nosotros ser creyentes how can we be believers y vivir and live en una decepción? in deception? ¿Por qué? Why? Porque a veces ignoramos Because sometimes we ignore que hay un enemigo that there's an enemy que quiere traer that siempre always wants to bring una mentira a lie y mezclar and mix it, la verdad mix the y truth la mentira. and the lie. Y una verdad mezclada And a truth that is mixed con mentira with a lie ya no es una verdad. is no longer a truth. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Acts chapter 6 and verse 5. Hechos, capítulo 6, verso 5. Acts chapter 6 and verse 5. Dice la palabra, The word says, Hechos. More speed. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
And the saying pleased the whole multitude, so they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Prolaith from Antioch. Los estudiosos dicen Those who study say que los that Nicolaitas, the Nicolaites, o el padre de los or the Nicolaitas, father of the Nicolaites, fue un hombre was a man que fue llamado por Dios. who was called by God. Fue un hombre que fue escogido por Dios. He was a man that was chosen by O God, escogido or chosen por aquellos by those que dijeron who que said, necesitaban 7 hombres who needed 7 men para poder servir las mesas. to be able to serve the tables. Escúchame. Listen, Necesitaban los apóstoles the apostles needed 7 hombres 7 men llenos del Espíritu full of the Santo Holy Spirit para poder servir las to mesas. be able to serve the tables. Pero la única referencia But the only que reference la Biblia hace, that the Bible el has que estaba lleno del Espíritu de that he was Dios, full of the Holy Spirit of God era Esteban. was Stephen. De los otros 6, The other 6, no hace la referencia. it does not make the reference Tal vez to. tenían el Espíritu, Maybe they had the pero no Spirit, estaban llenos but del they were not Espíritu. full of the Spirit. Y cuando uno no está lleno del And Espíritu, when you're not full of the Spirit, tienes espacio you have a space or room para que algo más te llene. for something else to fill you. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? De modo que la palabra nos So enseña the word teaches us que eran 7 hombres that there were 7 que men tenían que servir. who had to serve. Dilo conmigo, tenían que Say it with me, servir they had to serve las mesas. the tables. La iglesia, The church, cuando empezó when they began a recibir to receive una doctrina a doctrine mezclada, that was mixed, los Nicolaitas, the Nicolaitans, que dice la the Biblia Bible says que Dios aborrecía. that God hated. ¿Por qué Dios aborrecía la doctrina de los Why did Nicolaitas? God hate the doctrine of the Nicolaites? Porque era una doctrina Because it mezclada. was a mixed doctrine. Era una It doctrina was a que doctrine hacía que la gente, los that creyentes, made the believers empezaran a creer to begin to en believe medias verdades. in half truths. Y el enemigo es And experto the enemy is an en expert mezclar in mixing la decepción. the deception. El enemigo es experto The enemy is an en expert mezclar in mixing la mentira. the lie. Por eso muchas veces la That's why gente many times people cae en trampas fall into the trap, o congregaciones or o congregations or iglesias churches o or denominaciones denominations que antes estaban caminando en el who Espíritu, before walked in the Spirit, tienen el peligro they have the de danger dejar de caminar en el Espíritu, of not walking in the Spirit anymore, y el Espíritu con E mayúscula. and the Spirit with a small s, No, mayúscula, minúscula, mayúscula. uppercase. Sorry. Cuando uno entiende que el Espíritu con E mayúscula When you understand that the Spirit with a capital S significa el Espíritu de Dios. means the Spirit of God, Cuando tú ves el Espíritu con la E when minúscula, you see the Spirit with a lowercase significa tu s, espíritu. it means your spirit. De modo que tu espíritu So your spirit con la E minúscula with the lowercase s necesita el espíritu needs the Spirit con la E mayúscula with a capital S para vivir to live la vida the life del of espíritu. the Spirit. Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Los la doctrina de los Nicolaitas The doctrine of the Nicolaites empezó a mezclar began to mix idolatría. idolatry. Ya no era la verdad pura, It wasn't the pure truth. era la idolatría. It was the idolatry. ¿Y la idolatría a qué te lleva? And what does idolatry take you La Biblia to? dice The Bible que la says idolatría that idolatry es como la hechicería. is like witchcraft. Hay gente que There piensa are people that que believe haciendo cosas that doing le things, van a agradar a Dios, they will please God. cuando la Biblia nos When the enseña Bible teaches que us aquellos que adoran a imágenes that those who worship idols or images practican practice la idolatría. Y idolatry. Dios dice, And God says, no lo digo yo, I don't say it. Samuel dice Samuel que says aquellos que practican that those who idolatría practice idolatry están practicando are la practicing hechicería. witchcraft.
Entonces Dios aborrecía So then God hated la doctrina de los Nicolaitas the doctrine of the porque Nicolaitans estaba mezclada because it was mixed con idolatría with idolatry. y hacía que el pueblo And it made the people pecara. sin. Porque cuando tú ya no tienes la verdad, Because when you no longer have the truth, aceptas una you mentira accept a lie, creyendo believing que estás en la verdad, that you're in the truth, pero estás en decepción. but you're in deception. Ahora fíjate, Now listen, el the propósito purpose que los apóstoles tenían that the apostles de had nombrar a 7 hombres to name 7 men llenos del Espíritu full of the Spirit es para que is ellos for them sirvieran to serve las mesas the y tables sirvieran and to serve a la gente. the people. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Con todo respeto, vuelvo a decir, digo con respeto y con temor de Dios. With all due respect and fear from the Lord, I say this. Dios God ha escogido pastores, has chosen pastors, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores, pastors, maestros, teachers, para que sirvamos a la so that we can iglesia serve the church y no la iglesia and not the church sirva al hombre. to serve man. La iglesia The tiene church que servir a Dios, needs to serve God, no al hombre. not man. Por eso es That's que la why doctrina the de doctrine los Nicolaitas of the Nicolaitans is tienen que servir al hombre. they need to serve man. No, No, usted y yo you and I tenemos que servir a Dios. need to serve God. Y por dirección de Dios And by direction of vamos God, a servir al hombre o we a la will mujer serve the man or que woman Dios ha llamado. that God has called. ¿Por qué? Why? Porque hay muchas congregaciones Because there are many que se congregations sirven that serve de la iglesia. from the church. ¿Están dormidos? Are you asleep? ¿No entendieron? You didn't get that? O vuelvo a repetir. I'll say it again. Los Nicolaitas The Nicolaitans or the Nicolaites, es una doctrina que viene it's a doctrine that comes donde hay una mezcla. where there's mixture. Ya no está una pureza. There's no purity. Vamos al libro de Ezequiel. Let's go to the book of No Ezekiel. se me duerma, ya vamos pronto a Ezequiel. Don't fall asleep. We're going to go to Ezekiel. Vamos a Ezequiel. Let's go to Ezekiel. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos a entender? How many of us say, Lord, help us to understand? Ezequiel 34, Ezekiel 34, versículo 1. verse 1. Ezequiel 34. Ezekiel 34. ¿Lo tienes? Ezequiel 34. Ezekiel 34. El Señor es bueno The Lord is good, y para siempre su and misericordia. his mercy endures forever. Dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, And a word of the Lord came to me, saying, hijo de hombre, Son of man, profetiza prophesy contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Wow, Wow, está en la Biblia. it's in the Bible. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? No estoy hablando algo que no está en la I'm Biblia. not speaking anything that's not in the Bible. Versículo 3. Verse 3. Os alimentan con la leche de las ovejas, os vestís con sus lanas y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. Ups. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la quebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni la buscaste a la perdida, sino habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them. Isaías 61 Isaiah 61 es el anuncio is the announcement
de la necesidad of the need que la gente tiene that people have de recibir sanidad. to receive healing. Otra vez lo digo. I'll say it again. Isaías 61 dice Isaiah que 61 él says vino a sanar that he came to heal a los quebrantados de the corazón, brokenhearted, a proclamar to proclaim libertad a los cautivos, liberty to the captives, a los presos, to the prisoners, apertura de la cárcel, an opening of the prison doors, a los que tienen un espíritu de those tristeza, who have a spirit of sadness, darle un espíritu de gozo y de to give them a alegría. spirit of joy and gladness. Ese es el trabajo del Señor That is the work of the a Lord través de su espíritu. through his spirit. Pero muchas But many congregaciones congregations ni creen, do not even believe, ni creen do not even que believe el creyente that the believer necesita needs ser sanado. to be healed. Muchas Many congregaciones han congregations cerrado have completamente completely closed su off corazón their a hearts su condición. to their condition. Por eso el Señor dice en su That's why palabra, the Lord says in his yo word, no vine I did not come a los que están sanos, for those who are healed. yo vine I came a los que están enfermos. for those who are sick. De modo que cuando yo no veo mi condición, Therefore, when I don't see my condition, no reconoceré mi I necesidad. will not recognize my need. Y el problema es este. And the problem is El this: enemigo viene the enemy y comes ciega and el blinds entendimiento the understanding para que no puedas ver so that you cannot see tu condición. your condition. Como decía la semana pasada, As I was saying last week, tengo la bendición de viajar. I have the blessing to He travel. viajado a muchos I've países traveled to many countries, y Dios me ha permitido ministrar en muchas and God has allowed me congregaciones, to minister in many conocer a congregations muchos and pastores, to know many a pastors, muchos apóstoles, many apostles, conocer a muchos profetas, to know many a prophets, muchos líderes, many leaders. y veo esta característica. And I see this characteristic. Cuando uno es hijo, When you are a son, uno recibe corrección, you receive correction. pero cuando somos huérfanos, But when we're orphans, no podemos recibir corrección. we cannot receive correction. Y esa es la grande And diferencia that is the big en difference el corazón de hijo y de in the hija heart of a son and a daughter y el corazón de ser huérfanos. and the heart of being an orphan. La palabra nos enseña The word teaches us que Dios le dice al profeta Ezequiel, that God says to the prophet Ezekiel, profetiza, prophesy, porque yo estoy en contra because I am against de aquellos those que se sirven who serve themselves de la iglesia from the church, y no les preocupa and they're not worried la condición about the del condition corazón of the heart de cada of creyente. each believer. Por eso lo importante es entender That's esto. why the important thing is to understand Dios this. aborrecía God hated la doctrina de los nicolaitas the doctrine of the Nicolaitans porque negaban because they la denied the realidad reality de su condición. of their condition. Y el día de hoy, And today, la doctrina de los the nicolaitas doctrine of the Nicolaites está en muchas is in many congregaciones. congregations. ¿Por qué? Why? Porque la gente viene, Because people la come, gente diezma, people la tithe, gente ofrenda, people give their pero offering, no hay sanidad, but there's no no healing, hay libertad, there's no freedom, no hay seguimiento, there's no follow-up, no hay relación. there's no relationship. Lo único que me The only interesa, thing that is interesting muchos me, pastores dicen many eso, pastors say, the only thing that no lo interests digo me, yo, I don't say it, ni mi esposa, nor my wife, ni el liderazgo. nor the leadership. No es lo que tú puedas aportar, It's not what you can give. es lo que el Señor It's what the te Lord pueda dar can give to a you través de su through corazón his heart que Él ha desarrollado that he has developed en mi corazón. in my heart. Hay muchas iglesias There are many churches que no les importa who do not care tu condición. about your condition. Y esa es la doctrina And that is the de doctrine los nicolaitas. of the Nicolaites. Hay iglesias There are que churches si una persona está enferma that if somebody o is una sick persona necesita or somebody needs ayuda psicológica psychological help, o pastores, yo conozco pastores pastors, I know pastors que dicen, no, tienes que ir con el psicólogo. who say, oh, no, you need to go to the psychologist.
¿Por qué? Why? Porque la iglesia Because the está church viviendo is living en una doctrina in a doctrine mezclada, that is mixed, en una in a doctrina que doctrine no tiene poder that ya, has no power en anymore, una in a doctrina que doctrine no tiene that autoridad has ya, no authority una anymore, in a doctrina que el doctrine enemigo ha that the metido enemy has en put medio de la in the iglesia. midst of the ¿Para church. qué? For what? Para que ya no confrontes So that you no longer confront al enemigo de tu the alma. enemy of your soul. Ese es el problema. That is the Hay problem. muchas There are congregaciones many que congregations están dormidas, that are asleep, creyendo believing que están that despiertas they're awake, y tienen al enemigo and they have the enemy durmiendo sleeping junto con ellas, with them, durmiendo con el enemigo. sleeping with the enemy. No podemos estar dormidos. We cannot be asleep. El Señor nos dice, The Lord says to us, despierta iglesia, wake up, church. despierta Wake iglesia, up, church. despierta Wake up, iglesia. church. ¿Qué significa What does it mean despertar? to wake Que up? tu That your consciente conscience tiene que estar needs to despierto be awake a una to a realidad. reality. El problema de la iglesia problem with the es church que está is that dormida it's asleep en la religión. in religion. No podemos nosotros We cannot mezclar mix una a verdad truth con una mentira. with a lie. Todos nosotros All of us tenemos que dar cuentas a Dios. need to be accountable to God or give God La an Biblia account. dice The Bible que says un día that one day usted you y yo and I estaremos will be delante del trono. before the throne. Y en ese día, And in that day, ¿qué vas a decirle al Señor? what will you say to the Lord? Oh Señor, perdóname. Oh Lord, forgive me. Es que mi iglesia My church no enseñaban did not teach lo que tu palabra dice. what your word says. ¿Sabes algo? Do you know something? Los pastores The pastors, estamos llamados para ayudar, we are called to para help, auxiliar, to give help. pero But la responsabilidad the de tu responsibility salvación of your no salvation está en ningún hombre. is not in any man. La The responsabilidad de responsibility tu of salvación your está salvation en tu propia is in your condición, own condition, en tu propia in your vida, own en life, tu propia in your búsqueda. own seeking. ¿Por qué? Why? Porque es bien fácil Because it's very easy ofenderse. to get offended. Ofenderse. To get Es offended. bien fácil. It's very easy. No cuesta. It doesn't take much. Me ofendo I get y offended ya no tengo and I responsabilidad. have no responsibility. Pero ¿qué sucede? But what Dios happens? nos habla. God tells y nos us dice, and says to us, Un día one day vas a estar delante de mi you'll be before presencia my presence y voy a pedirte cuentas. and I'm going to ask you to be accountable. Y no puedes decir en And you aquel cannot día, say that day, oh Señor, perdóname. oh Lord, forgive me. Es que me ofendí I was offended y ya no fui a la iglesia. and I didn't go to church anymore. Me ofendí I got y ya offended no creí más and I didn't believe en los anymore ministerios del hombre. in the ministries of men. No es así. It's not like that. Tienes que conocerle a Él. You need to know him. Por eso es importante. That's why it's important Es conocer al Espíritu to Santo, know the Holy Spirit, persona a persona. person to person, Porque Él es una persona. because he is a person. Él no es una doctrina. He's not a doctrine. Es una persona. He is a person. Y si la conoces, And if you know him, si la conoces, if you know him, vas a dar el fruto you will give the fruit que verdaderamente that truly lo conoces. you know him. Muchos de nosotros, Many of us, el enemigo nos ha engañado the enemy has deceived us, y nos ha puesto and he has put en una posición, us in a en una position, condición in a que condition no es donde Dios te quiere tener. that is not where God wants you to be. Muchos de nosotros Many of us necesitamos estar persuadidos. need to be persuaded. ¿Qué significa estar What does it persuadido? mean to be persuaded? Estoy seguro, I am 100% sure, porque estoy seguro because I am sure de que estoy seguro. that I am sure. Una persona A persuadida person that is es persuaded, difícil it is difficult de engañar. to deceive them. Y tú como congregación, And you as a congregation, tú como hijos e hijas de you Dios, as sons and daughters of God, necesitas persuadirte need to be de persuaded tu fe, of your own faith, en lo que estás in creyendo, what you're en believing, lo que in what verdaderamente truly le crees al Señor. you believe the Lord for. Porque si no le crees al Because if you Señor, don't believe the Lord, estás en arena movedizas then you're on quicksand y te puedes empezar a and you hundir. can begin to sink. Necesitas entender You need to que understand Dios quiere that God traer wants to bring un despertar an awakening a tu vida to espiritual. your spiritual life. No podemos seguir siendo la We cannot iglesia continue being the que church por 2000 that años for 2,000 years hemos estado en una condición we've been in a condition
de estar soñolientos. of being sleepwalking or dreaming. No, soñolientos. Como cuando tienes sueño, pero cuando te estás durmiendo, pero todavía no te duermes. It's as though you're in between falling asleep, but you're not really asleep yet. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Has that ever happened? Un día que venía manejando, I was driving one day. venía peleando contra el I sueño, was fighting my sleep porque vienes manejando because you're driving y de repente tus and ojos suddenly your como eyes, que empiezan a quererse it's as cerrar. though they begin to want to close. ¿Le ha pasado a Has usted? that happened? Y usted Many no se times. quiere dormir. And Usted you don't viene want to fall peleando asleep. contra el You're sueño. you're Y dice, fighting no, the no, no, sleep. me tengo que quedar I need to despierto. be awake. Pero mucha gente But many people tiene accidentes have accidents porque no pararon, because they didn't pull over, no se detuvieron they didn't stop, y se durmieron and they fell asleep. y tal vez despertaron And maybe they woke up en la otra vida. in another life. La iglesia The church tiene que despertar needs to wake up a una realidad, to a reality, a una realidad. to a reality. Un pastor hace años A pastor years ago, le pregunto, I asked him, ¿cuándo fue la última vez que fuiste ministrado? when was the last time that you were ministered to, Que tú recibiste where ministración. you received ministry? Oh, hace como 25 años. 25 years ago. Si un pastor no es ministrado, If a pastor is not ministered to, ¿cuál es la condición de aquellos what is the condition of those que están bajo su dirección? who are under his direction? ¿Se da cuenta? You see, La doctrina de los nicolaitas. the doctrine of the Nicolaites. Yo no necesito. I do not need. Jesús no vino Jesus did not a come los que no tienen necesidad. for those who do not have a need. De modo que yo tengo que Therefore, entender I need to la understand grande necesidad the great need que tengo de recibir de Él. that I have to receive from him. La grande The necesidad great need que tengo de recibir de that I Él. have to receive from him. Por eso que la vida espiritual That's why the spiritual life es crecimiento. is growth. Es crecimiento. It's growth. Es It's crecimiento. growth. Si no estamos If we're creciendo, not growing, es que tal vez maybe hay áreas there's areas donde hay cadenas where there's chains o donde hay anclas or where there's anchors que nos están deteniendo el crecimiento. that are holding that growth from happening. Usted tiene que crecer. You need to grow. Dios lo llama a crecer. God calls you to grow. Dios nos llama a crecer. God calls us to grow. Pero ¿cómo crecemos But how do we grow cuando somos contables? when we're accountable? Si no somos contables, If we're not accountable, no crecemos. we don't grow Porque yo hago lo que quiero. because I do what I want. Yo hago lo que creo, lo que creo que es conveniente. I do what I believe is convenient. Y no está nada de mal que uno haga lo que uno piensa. And there's nothing wrong in doing what you believe, Pero es muy importante but it's very important pedir to ask sabiduría, wisdom, pedir to consejo. ask for advice. La Biblia dice, The Bible en la says, multitud de In the consejeros multitude of counselors, hay sabiduría. there's wisdom. Muchas veces Many people, no pedimos or many consejo times we don't ask for y advice nos va mal. and it doesn't go well. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia, Because the Bible says, no te fíes do not trust en tu propia in prudencia. your own understanding or your own wisdom. Reconócelo a Él Recognize Him en todos tus in caminos. all of your Él ways, and enderezará He will straighten tus veredas. your paths. Yo no puedo creer I cannot believe nada más que yo tengo todo el entendimiento that I have all the y understanding todo el conocimiento. and all the understanding. Ese es un espíritu de orgullo. That is the spirit of pride. El orgullo Pride te hace ser autosuficiente. makes you autosufficient. Hola. Hello. Pero en cambio, el espíritu de humildad, But a humble spirit, necesitas a otro. you need someone else. Y como cuerpo, And as a body, nos necesitamos we need los unos a los otros. each other. Yo no puedo vivir la vida del I espíritu cannot live the life of the sin spirit estar conectado without being connected al cuerpo to the body de Cristo. of Christ. Amén. Amen. Yo no puedo vivir la vida del espíritu I sin estar cannot live the life conectado. of the spirit without being connected. El enemigo es mentiroso The enemy is a liar y nos dice, and says to us, no necesitas a nadie. you don't need anyone.
Solamente tú y el Señor. Just you and the Lord. Ahora dice la palabra, Now the word says, Dios God le dice a los pastores, says to pastors, aquellos que no sanan sus ovejas, those who do not heal their sheep, que necesitan that they need entender el corazón del Padre. to understand the heart of the Father. Un pastor que no llora con sus ovejas A pastor who does not cry with their sheep, es como una madre que no llora con sus hijos. it's like a mom that does not cry with their children, with her children. Necesitamos el corazón de Dios en nuestro corazón. We need the heart of God in our heart. No podemos nosotros We cannot creer believe que vivimos despiertos that we live awake cuando estamos viviendo una decepción. when we're living in a deception. No podemos convertirnos We cannot become en mercaderes de la fe. merchants of faith. Juan 10, John 10, versículo 12 y 13. John 10, verse 12 and 13. La próxima semana sigo con la segunda parte. Next week, I'll continue with the second part. Espero que vengan muchos de ustedes. I hope that many of you will come. La second part is going to be more interesting. La segunda parte va a estar aún más interesante. Juan 10, John chapter 10 versículo 12. and verse 12. Dice la palabra, mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. ¿El 13 también? No, está bien así. Okay. ¿Entienden lo que leen? Do you understand what you're reading? ¿Conocemos pastores así? Do we know pastors that are like that? ¿Conocemos pastores que no les importan las ovejas? Do we know pastors who do not care about their sheep? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Primera de Timoteo, 1 Timothy 4, 1, 2. Primera Timoteo, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4, 1, 2. Dice First la palabra. Timothy chapter 4, verses 1 and 2, the word says, Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apóstoles estarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Dice la Biblia, The Bible says en el versículo número 1, in verse 1 que el Espíritu dice abiertamente a la iglesia. that the Spirit openly says to the church, El Espíritu, the Holy Spirit, El Espíritu Santo, que en los últimos días, that in the latter days, yo creo que estamos viviendo en los últimos I believe días. that we're living in the latter days. Y dice la Biblia que en los últimos And días the Bible says that in the latter days, habrá there will be espíritus seductores seductive spirits y and doctrinas doctrines como en los Nicolaitas. like the Nicolaits. Yo no necesito. I don't need. ¿No calificas entonces? Then you don't qualify. Porque el Señor vino Because the Lord a came los pobres for the poor,
Vino a los He hambrientos, came to those who are hungry, a los que tienen sed. to those who are thirsty. A esos son a los que vino a buscar. Those are the ones who he Vino a came buscar a los que after. están He enfermos, came to look for a los que those who están are sick, cautivos, those who are captive, a los que están encadenados. those who are chained. A esos vino a buscar. Those he came to look for. Pero si nosotros decimos, But if we say, yo no necesito sanidad, I don't need healing, yo no necesito I libertad, don't need freedom, yo no necesito nada de eso, I don't need any of ya that, lo tengo todo, I have it all, entonces, then ¿quién nos engañó? who deceived us? Lo dice ahí. It says it right there. Hay congregaciones donde no se cree There are congregations where they do not believe en la palabra. in the word. Hay congregaciones There are congregations que ya no practican la Biblia. that they don't practice the Bible anymore. Y el único crecimiento espiritual que tú y yo podemos tener And the only spiritual growth that you and I can have es cuando vivimos is when we live y cuando practicamos and when we practice la palabra. the word. Amén. Amen? De modo que es tiempo So it's time de que despertemos. to wake up. Es tiempo que It's despertemos. time to wake up. Y es tiempo And it's time de que le pidamos al Señor, that we ask the Lord, ¿cuál es tu condición? what is your condition? ¿Cuál es mi condición What is my condition delante de sus ojos? before his eyes? ¿Cómo necesitamos How much do we need que Él nos hable for him to speak to us a través de su Espíritu? through his spirit? Segundo de Timoteo, con eso termino. 2 Timothy, and with this we'll end. Segundo de Timoteo 4, 2, 4. 2 Timothy 2, 4, verse 2. ¿Lo tienes? we Segundo have de it? Timoteo 2, 4, 4, 2, perdón. 2 Segunda de Timothy 4, 2. 4, 2. Dice que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Preach the word, be ready in season and out of season. A tiempo y fuera de tiempo. In season and out of season. ¿Qué significa tiempo y afuera de tiempo? What does it mean in season and out of season? All the time. Siempre, Todo el tiempo. todo el tiempo. Dice, redarguye, Convict, reprende. rebuke. Ya nos empieza a gustar esto. We're not liking this now. Exhorta con toda paciencia y doctrina, Exhort with all long suffering, patience, and teaching. porque vendrán tiempo For the time will come cuando no sufrirán la sana doctrina, when they will not endure sound doctrine, sino que teniendo comezón de oír, but according to their own desires, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. because they have itching ears, they will heap themselves or for teachers. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. And they will turn their ears away from the truth and turn aside and become fables. Wow. La iglesia The church tiene que despertar, needs to wake up porque muchas denominaciones dicen, because many denominations say los milagros ya no existen. that miracles no longer exist. Los milagros se acabaron The miracles ended con los apóstoles. with the apostles. Ya no hay apóstoles, There's no more apostles. ya no hay profetas. There's no prophets. Si hay pastores, There's pastors. hay evangelistas, There's evangelists. hay maestros, There's teachers. pero los apóstoles se murieron, But the apostles died. los profetas se The murieron. prophets died. Iglesia, Church, tenemos que despertar. we need to wake up. Nosotros tenemos que despertar We need to wake y up pedirle al Espíritu de and Dios. ask the Spirit of God. ¿Cómo se llama ese aparato donde ponen a la gente cuando los meten? Como es como un tubo donde los meten. MRI. Ya, donde se ve todo. Donde Oh, se ve todo, ¿no? In el aeropuerto? No, en el MRI. hospital. MRI. En el hospital, ¿no? Yeah. ¿Ustedes conocen ese aparato? ¿O han Do you know the escuchado? MRI machines?
que pueden verle hasta las gotas de sangre que van corriendo where they por can las see the venas. drops of blood flowing through your veins. Le pueden ver todo lo que está They pasando. can see everything that's going on. Entonces necesitamos también que Dios nos haga So we also need for God to do to us un MRI espiritual. a spiritual MRI. Señor, ¿cómo estoy? Lord, how am I? Hola. Hello. ¿Por qué? Why? Porque es necesario. Because it's necessary. Es necesario. It's necessary. ¿Y por qué es necesario? And why is it necessary? Porque Dios te ama. Because God loves you. Dios nos ama. God loves us. El versículo siguiente. Next verse. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Dilo conmigo, Say it with me. cumple con tu ministerio. Fulfill your ministry. Usted sabe que cada uno de nosotros Do you know that each one of us tenemos un llamado ministerio. has a calling to a ministry? Usted tiene un llamado a un ministerio. You have a call to the ministry. ¿Usted lo está desarrollando Are you developing it, o usted está dormido? or are you asleep? Tenemos que desarrollar We need to develop lo que el Señor nos ha entregado. what the Lord has given to us. Tenemos que desarrollar We need to develop el the potencial potential que Dios te ha entregado. that God has given to you. No podemos oír We cannot las hear voces ajenas the voices that are the strange voices que nos dicen no es verdad, that say to us, that's not true. no lo puedes hacer, You cannot do it. no lo vas a lograr, You won't accomplish it. ni lo pienses, Don't even think about it. no es para ti. It's not for you. Tenemos que aprender We need to learn a decir, "Señor, Espíritu de to Dios, say, Spirit of God, ¿qué quieres que yo haga?" what would you like me to do? La Biblia dice que en el libro de los Hechos, The Bible says in the book of Acts, el Espíritu Santo the Holy fue Spirit el que dijo was the one who que said escogieran to choose a ciertos hombres. certain men. El problema es cuando el hombre escoge a hombre. The problem is when a man chooses other men. Es donde vienen los problemas. That's when problems Pero happen. cuando el Espíritu But when the Spirit escoge chooses y dice, and says, escoge a esta persona y esta chooses this persona, person and this person, porque me van a ser útiles para el ministerio. because they will be useful for the ministry. Dígalo conmigo, Say it with me. me van a ser útiles They will be useful para el ministerio. for the ministry. ¿Qué es lo contrario de ser, de servir? What is the opposite of serving? Not serving. Todos nosotros All of us tenemos un llamado, have a calling. tenemos un ministerio We have a ministry, y necesitamos desarrollarlo. and we need to develop it. Amén. Amen? Bien, vamos a cerrar el día de hoy. Let's close today. Vamos a orar Let's pray. y vamos a preguntarle al Espíritu And Santo we're going to ask the Holy Spirit, que Él nos pueda hacer un MRI, MRI for him to do an MRI, espiritual a spiritual MRI, y que pueda el Señor decirnos and for the Lord to be able to say to us la condición de nuestro corazón, the condition of our heart, la condición de nuestro espíritu, the condition of our spirit, la condición que necesitamos cambiar. the condition that we need to change. Amén. Amen? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por esta palabra. thank you for this word. Tú estás despertando a tu iglesia. You are awakening your church. Tú estás despertando a tu pueblo, You Señor. are awakening your people. Y Señor, la palabra tuya And Lord, your word es nuestra luz, is our light. es la que nos dirige It's the one that guides en us toda tiniebla. in all darkness. Y yo te pido, Padre, And I ask you, Father, que tu luz pueda venir that your light would come a los corazones de pastores to the hearts of pastors para que ellos puedan entender tu corazón so that they can understand your y heart para que ellos puedan vivir and so that they can live de acuerdo a lo que tú nos llamas, according to what you call us, que amemos a tu iglesia, to love your church, que amemos a tus hijos y a tus hijas, to love your sons and que daughters, creamos to believe
que tú quieres sanar, that you want to heal, que tú quieres libertar, that you want to deliver, que tú quieres quebrantar that you want to maldiciones break curses para que la gente pueda vivir, so that people can live, como dice tu palabra, as your word says, una vida a life de bendición. of blessing. Padre, tu palabra dice, Father, your word says, amado, beloved, yo deseo que prosperes en todo, I desire that you prosper in all things, así como prospera tu alma. just as your soul Y, Señor, yo prospers. te pido que el día de hoy, And Lord, I ask you today toda persona que esté bajo la opresión del enemigo, that every person that is under the oppression of the enemy, bajo la negatividad del enemigo, under the negativity of the enemy, Padre, te pido que tu Espíritu Santo Father, I ask that your Holy Spirit traiga libertad would bring y freedom que remueva, Señor, and that you would remove, Lord, toda opresión, all oppression, todo manto de all confusión mantle of sea confusion removido, be todo removed, manto de all luto mantle of y de mourning tristeza and sadness sea removido be removed en el nombre poderoso in de the mighty name Jesús. of Y Jesus. Señor, And declaramos Lord, we declare que tu Espíritu, that your el Spirit, Espíritu Santo, the Holy Spirit, viene a revelarse comes to reveal itself a sus corazones. to their hearts. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque a partir de este momento because from this moment on, vamos a entender we will understand la necesidad que tenemos the need that we have de vivir to live en el poder del in Espíritu, the power of the Spirit. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Dios te bendiga. God bless Nos you. vemos la próxima semana. We'll see you next week. Amén.